Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Perú se desarrolló el debate presidencial con 5 de los candidatos a la presidencia y el efecto del mismo ha dado pie a una intensiva reflexión sobre quién podría ser el futuro mandatario o mandataria de este país andino. Los peruanos están indecisos en más de un 50% en las encuestas y eso no garantiza de ninguna manera un pronóstico a menos de un mes de los comicios. ¿Por qué tanto rechazo y desinterés? Esto podría provocar una sorpresa para favorecer a lo que se denomina outsider o un candidato de última hora. Pensemos y reflexionemos sobre esto con el abogado y politólogo viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Paulo Vilca, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Paulo? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes. Muy amable por atender esta invitación, Paulo. ¿Cuál es el balance que haces del debate del día domingo? Lo vimos, lo hemos revisado y efectivamente entre los peruanos incluso se señala que apenas un 5% de la población lo habría visto. ¿Cómo se evalúa esto? Sí, bueno, en principio creo que es importante tener en cuenta el contexto que vive actualmente el Perú, ¿no? Desde el 2016 prácticamente hay una constante crisis política en nuestro país, ¿no? Que se ha traducido en disolución del Congreso, en vacancia de un presidente, renuncia de otro, movilizaciones ciudadanas multitudinarias, ¿no? Para protestar contra un primer presidente del Congreso. Entonces, o sea, es imposible separar lo que ocurre en la actualidad de todos estos acontecimientos. Y si bien esto de por sí ya era un tema complicado, evidentemente con la situación de emergencia debido a la pandemia, la reacción, la lectura de la ciudadanía, ¿no? En un país en el que, de acuerdo a las cifras, se han presentado, digamos, la mayor cantidad de fallecidos, contagiados, el drama de la falta de oxígeno, etcétera, ha puesto pues de relieve que toda esta debilidad y esta precariedad del Estado hace que la población tal vez se sienta más alejada que nunca del Estado y de la política en el Perú. Y creo que eso es lo que revelan las encuestas en la actualidad, ¿no? Un desapego de la ciudadanía en general que se traduce en un alto porcentaje de votos de indecisos, pero más allá de eso, que eso ha ocurrido en otros momentos, creo que también es importante reconocer que no ha habido o no existe en este momento un candidato o candidata que efectivamente despierte el entusiasmo, ni siquiera desde el lado de los outsiders, diría yo, ¿no? Esto es cierto que en cierto momento el candidato Rafael López Aliaga, de posiciones de ultraderecha, diría yo, ha buscado capitalizar este descontento, apelando a los instintos conservadores de un sector de la población. Pero creo que ese fenómeno es muy complicado que se pueda traducir en una victoria, aunque evidentemente nada está dicho a 3 semanas de las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es el contexto y las cifras revelan pues esta precariedad y este desapego, esta distancia de la ciudadanía sobre la clase política en general en el Perú. Claro, y al mismo tiempo una cosa que es muy importante, Pablo, y que además se nota, es que efectivamente entre las propuestas, los discursos, los relatos políticos de las campañas, de los candidatos también, a ratos se sentiría, dicen algunos analistas, una distancia enorme sobre la vida y la cotidianidad de los peruanos que es demasiado dura, que es demasiado dolorosa y sensible estos momentos. Es decir, hasta dónde estas disputas que se notan entre algunos candidatos hacen que la situación sea mucho más apolítica de lo que parecería ser. Yo creo que la ciudadanía en el Perú le ha perdido confianza a la política y a los políticos. Eh, y eso se debe en buena medida al propio comportamiento y actitud de los actores políticos. Cuando uno, por ejemplo, ve cómo es que funciona el actual Parlamento, el actual Congreso de la República, que fue elegido hace poquito más de un año, ¿no? Luego de la disolución del anterior, va a observar pues que en general las decisiones que se plantean en este poder del Estado
obedecen más que nada a intereses de ciertos grupos, de ciertos sectores, ¿no? Y que están marcadas por una constante confrontación con el poder ejecutivo. Entonces, cuando uno ve a sus políticos estar peleándose todo el rato, ¿no? Y muchas veces por razones que no ameritan en general, digamos, dureza ni descalificación, pues entonces lo que se produce es lo que tenemos ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta un dato. El Congreso de la República en el Perú siempre tenía un escaso nivel de aprobación. Ahora eso se ha traducido, digamos, en índices aún más bajos, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia que yo creo, o sea, tiene un peso relevante en la opinión que tiene la población sobre esos políticos. En segundo lugar, creo que también un tema de fondo es la ineficiencia en general de la administración pública y del gobierno. El día domingo, el presidente Francisco Sagasti anunció, dio a conocer, mejor dicho, algo que eh, seguramente en otras circunstancias sería un escándalo, ¿no? Y es que no existe certeza para la llegada de una segunda remesa de vacunas de Sinopharm. Siendo la vacuna probablemente el bien más importante que debe tener una sociedad y con un gobierno que no logra gestionar, ¿no?, una respuesta adecuada, pues claro, la población ya dice, bueno, yo me voy a cuidar más o menos como pierdo confianza en el Estado por completo, ¿no? Y si a eso le agregamos el escándalo ocurrido en febrero, Uh ¿no?, -huh. donde se descubrió que el expresidente Martín Vizcarra, pero además dos exministras del actual régimen, Uh -huh. la de salud y la de relaciones exteriores, se vacunaron, como decimos en el Perú, saltándose la cola, Uh ¿no? -huh. Pues qué confianza podemos tener en esa administración, esa, digamos, en ese gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, la, los políticos han seguido un guión casi, yo diría, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero el guión que han seguido es el de alejarse y tremendamente de la ciudadanía, ¿no? Pero Y precisamente ese es por un... eso, Pablo, hay un elemento que es clave en este análisis que tú acabas de mencionar. El alejarse de la política, el tomar distancia de los políticos a pesar de ellos, evidentemente también genera la posibilidad de fenómenos como los que han ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump o en Brasil con Jair Bolsonaro. Es decir, no necesariamente esto habla de que las cosas van a estar mejor en el futuro, sino que por el contrario, cualquier experiencia o experimento de orden incluso fascista, como ha pasado, digo, en Estados Unidos y en Brasil, no estamos hablando de otro país, evidentemente podría contraer o conllevar lo que ya vivió Estados Unidos y lo que vive actualmente Brasil. Sin duda, ese es un riesgo mayúsculo en el Perú, ¿no? Que surja una propuesta autoritaria, fascista, ¿no? De hecho, yo creo que ese adjetivo es el que mejor le cae al candidato Rafael López Aliaga, ¿no? Esto de Renovación Popular, este partido que reivindica temas pues tan, digamos, vamos a llamarlo cuestionables, ¿no? Como señalar de que una mujer que ha planteado una solicitud para que se le permita la eutanasia por las pésimas condiciones de salud en las que se encuentra, él señale de que esto, debido a sus convicciones religiosas, él no está de acuerdo y lo mejor es que la persona se tire del quinto piso, ¿no? O llevar a las niñas que han sufrido violencia sexual y que tienen un embarazo a hoteles 5 estrellas, ¿no? O sea, claro, uno dice, eso era inimaginable hace unos años que un actor político tuviera ese tipo de expresiones y que además recibiera cierto respaldo del país. Y efectivamente, ese creo que es el riesgo principal para la democracia en el Perú, ¿no? Como lo has señalado tú bien, que surja una propuesta de ese tinte y que va, yo creo, no solo a afectar profundamente la democracia en el Perú, sino que además va a acabar vulnerando derechos esenciales de la población. Ese es un riesgo latente, por cierto. Ya, y una última pregunta de este primer bloque, estimado Paul.
¿Cómo puede influir lo que hace, no hace, deja de hacer o hace mal el presidente Sagasti en Perú con respecto a la campaña electoral? Bueno, yo creo que en este momento el gobierno en general, presidido por el presidente Sagasti, ya no tiene mucho aire, ¿no? Básicamente creo que el consenso general es ya, bueno, ya se va a ir, así es que dejémoslo esto. Sin embargo, creo que sí también esta suerte de, no sé si fracaso, pero voy a decir, esta suerte de inconvenientes que ha tenido una gestión como la del presidente Sagasti, también, digamos, afecta, ¿no? La credibilidad de un sector político, sobre todo de centro en el Perú, ¿no? Porque yo diría que el partido del presidente Sagasti, pero además el gabinete que él conformó para llevar adelante estos 8 meses de gobierno, eh, tenía esa procedencia, ¿no? Buscar algo de centro, y creo que eso afecta, pues, la propia credibilidad de este sector político en el país. Y lo segundo es que creo que también esto tiene un impacto directo en el proceso electoral, porque uno de los candidatos, digamos, del Partido Morado, que es el partido del presidente Sagasti, tenía cierta expectativa, ¿no? El señor Julio Guzmán, y yo creo que la gestión del gobierno ha acabado con, digamos, como digo, con esa expectativa que tenía este sector, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Pablo, y enseguida volvemos para analizar ya en perspectiva lo que efectivamente tendrá que hacer el futuro mandatario o mandataria del Perú. Vamos a la pausa y nos volvemos a conectar con Lima. Allá estaremos conversando con Paulo Vilca, politólogo y ex viceministro de Interculturalidad. Vamos a la pausa.